Wow. Ambientes, los diferentes ambientes. Estamos todavía configurándola. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo es el salón? Mami, está genial. Qué rico, muchachos. Hoy estaba hablando con un pastor en Itagüí y él me decía, ¿qué hago? Él me decía los cambios, los cambios espirituales o internos se notan, o sea, dan pie para que haya cambios externos inmediatamente, tanto físicos pues como humanos, como físicos también en lo estructural. Y decíamos, tiene toda la razón, o sea, hay de verdad un cambio porque se ve avance, se ve que el Señor se está moviendo y eso es el Evangelio es movimiento, no es estático, es fluido, es fluido. Entonces, muchachos, vea, esto es muestra de que el Señor se está moviendo en cada uno de nosotros, ¿sí? Y que esto sea reflejo, eh, a ver, esto no se puede quedar aquí en un lugar, esto tiene que reflejarse en nuestras casas y en nuestra vida personal también. O sea, si estamos viendo bonito este lugar, de nada serviría si lo que está pasando internamente en nuestras casas no está teniendo avance, no está teniendo transformación, ¿sí? No es para que nos sintamos mal, porque en mi casa no está pasando eso, sí está pasando. Solo que tenemos que identificarlo, de que el Señor sí se está moviendo, el Señor sí está transformando nuestras vidas, nos está llevando siempre a otros estadios, siempre nos está llevando a otros momentos, a otros tiempos más entendidos. Por eso siempre oramos, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver lo que Él está haciendo espiritualmente. Amén. Sino que, ya que mencionas eso, en estos días, bueno, ya estábamos terminando todo y Cristian me dice, ¿no ha visto cómo está ese baño de feo? Y yo es que no, ¿cómo así que feo? ¿Qué tiene? Está toda pelada esa pared, no sé qué. Y yo, ay, yo no me había dado cuenta. Yo prácticamente, nosotros pasamos todos los días por este lugar y yo creo que a todos nos ha pasado que nos acostumbramos a ver el mismo ambiente y claro, se va deteriorando o puede que esté bien, pero no nos damos cuenta a veces o del desorden o de lo que ya se va gastando. Y si no llega otro y me lo dice, yo no, ay, sí, no ve, estaba pelado. Y eso nos pasa mucho también como en lo que tú estás diciendo, en cómo el Señor por eso nos invita a transformar nuestra mente, a renovar, y que esa renovación se da es en Él, y que no lo podemos hacer solos muchas veces porque nos acostumbramos, nos acomodamos, sino que necesitamos otra mirada que nos impulse o que nos muestre, pues dándolo como un ejemplo sí, de algo físico y también con este lugar, algo que pues la verdad en nuestras manos solas sí, no hubiera podido ser nunca porque no está el profesionalismo para hacerlo, sino que otras personas con su conocimiento, con su experticia en diferentes áreas se ha podido dar lo que es esto. Entonces, como tú dices, es una muestra de lo que pasa dentro de nosotros, también se va reflejando en cómo buscamos cada vez avanzar, ¿cierto? Crecer, mejorar. Y no solo por nosotros, sino también por los demás, por quienes nos rodean y por quienes han de venir, como me decía una amiga en estos días aquí presente. Entonces, oremos y démosle gracias a Dios porque Él nos muestra diferentes maneras que crecemos, que vamos avanzando. Amén. ¿Quieres orar tú por eso? Sí. Ayúdenme. Pongámonos de pie, vamos allá. Sí, por favor. Pongámonos de pie y oremos. ¿Quieres este? No sé. Pégate bien. Sí. Si alguien de verdad quiere orar, sería súper. Gracias, Señor. Gracias porque a través de todo lo que vivimos, de todos estos procesos,
Tú nos enseñas, tú te muestras a través de nosotros, tú revelas también diferentes dones, habilidades, motivos por los cuales estamos juntos, motivos para prepararnos cada vez más, motivos para cada vez más también afianzar lo que tú has puesto en nosotros. Y esto físicamente es una plataforma, es algo que refleja algo, es una expresión que no deja de ser importante, lo es, pero queremos que todo lo que nosotros mostremos y reflejemos sea muestra de lo que llevamos dentro, de nuestro corazón, de tu vida a través de nosotros, de cómo nuestra verdadera motivación y anhelo es que tú seas conocido, de que tú te des a conocer a través de lo que somos, cada uno y juntos, y todas las personas que aún quieres impactar a través de lo que nosotros somos. Así que no es menor y por eso queremos darte las gracias. Gracias por, de alguna manera, esta primera etapa finalizada, de proyectos que pones en el corazón de muchos y de que de diferentes maneras todos somos parte, aportamos y damos de lo que tú nos das. Que todo lo que nosotros somos sea siempre esa expresión de generosidad como tú lo fuiste, que tú te diste por completo. Asimismo queremos hacerlo nosotros, todo completo lo que nosotros somos, para ti y por ti. Gracias, Señor. ¿Alguien de pronto quiere orar? Padre, gracias. Tenemos a veces en muy poco claro en nuestra mente las decisiones que estamos tomando. Estamos siendo apenas conscientes de la magnitud de lo que tú estás provocando en la vida de cada uno de nosotros, como personas, como familia, como iglesia, en el lugar, en el área que tú lo determines, papá. Y quiero orar, Señor, en ese sentido, por todos los que estamos en este lugar, papá, para que ese desafío de entender que respiramos y que caminamos y que decidimos y nada es en vano, que estamos marcando algo para no sabemos hasta dónde, Dios. Si alguien en algún momento se registró en la Escritura que una decisión marcó generaciones, ¿cuántos de las personas que quedaron impresas en las Escrituras con una sola decisión eterna, hasta hoy, después de 2000 años, seguimos hablando de ellos, de un Pablo, de un Pedro, de un Juan, de la mujer samaritana? ¿De cuántas personas, Dios, que pudieron detectar un toque de lo eterno y esa decisión todavía repercute en vidas hasta ahora? Señor, y quiero con este momento, con este ambiente, solo traer una intención en el corazón por tu Espíritu, para que cada uno de nosotros entienda la importancia que tiene en tu reino, en tu propósito, lo que se está moviendo en cada uno de nosotros, lo que estás permitiendo por tu gracia, Dios, que tu propósito impregne en nuestras vidas, permee en nuestros lugares, en nuestra sociedad, los lugares donde nos movemos, Padre. Señor, que cada uno eleve una medida de gozo mayor, porque aún en la calamidad más fuerte hay decisiones, pero esas decisiones ya están teniendo un sello de tu Espíritu, de Cristo. Y cada decisión que estamos tomando vamos a beneficiar a muchas personas solo porque tu Espíritu le agradó revelarse a nosotros. Y eso, Señor, está generando cuestiones que ni siquiera nosotros palpamos y entendemos. Sea un lugar, sea una meta, sea una relación, sea afianzar un vínculo,
cuántas decisiones estamos tomando, pero que te determinan que tu propósito, que es que Cristo sea conocido, cada vez sea mayor y más claro. Que a todos nos esté pasando Cristo, que a todos nos esté pasando en las decisiones el Hijo, que el Hijo se esté mostrando en cada una de nuestras decisiones. Y si hay posibilidad de ver hasta dónde alcanza lo que tú estás haciendo en nosotros, que sea un motivo para motivarnos, Amén. que sea una causa, una excusa para desafiarnos, para buscarte con mayor hambre, con mayor determinación, con mayor carácter, sabiendo que nada de lo que pueda pasar negativamente en el mundo estropeará todo lo que tú estás haciendo en esta generación y en esta iglesia, Señor. Amén, papá. Bueno, el día de hoy queremos resaltar algunas cosas que con este tema del tiempo que hemos venido hablando, si queremos como enlazar y encajar y llevar como a esa práctica y a esa conciencia de vida de cada uno de nosotros. Y bueno, hemos venido hablando del tiempo, para quienes no han seguido pues como la línea de lo que estamos hablando, de cómo el tiempo en sus diferentes como concepciones de entendimiento son el recurso más importante que el Señor nos ha dado para esa expresión de su vida, de su luz. Y creo que aquí la mayoría, en algún momento hemos escuchado el tiempo Cronos y el tiempo Kairos, ¿cierto? Y me llamaba la atención porque, bueno, ya llevábamos tres reuniones hablando del tiempo y no habíamos hablado de eso. De, bueno, porque cómo enlazamos nosotros esa teoría, porque realmente ha sido teoría hasta hoy, por lo menos para mí, con este tema, ¿cierto? Con el estudio que estamos llevando. Y bueno, estudiando eso, ¿tienes ahí las diapositivas, porfa, para que me vayan ayudando, porfa? Gracias. Entonces, bueno, me puse como bueno, miremos esto cómo nos puede ayudar, porque realmente si esos significados del tiempo, Cronos y Kairos, vienen de una palabra original de la Biblia, ¿cierto? Cuando se refiere a tiempo, habla de Kairos o de Cronos, ¿sí? Y su original es griego, ¿cierto? Entonces, bueno, como nosotros, y vuelvo y lo traigo a colación, Jay, porque para mí fue como, en ese momento fue como una chispa. Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros entender los días, como las horas, el tiempo eterno? ¿Cómo encajo yo esa eternidad de Dios en lo que pues naturalmente nos toca vivir? Entonces también eso como que me motivaba, bueno, no, es que aquí falta como algo, y quiero que en este espacio nos sirva y nos ayude como para entender eso, ¿cierto? Y para que nos llevemos de pronto una porción de práctica o como de vida a lo que cada uno de nosotros desempeña. Entonces, el tema se llama La hora viene y ahora es. Y ahora es, sí. Y ya, bueno, ya les voy a explicar por qué. Entonces, les decía, Cronos y Kairos. Cronos refiriéndose al tiempo que conocemos, las horas, en cómo están divididas en minutos, segundos, ¿cierto? Ese espacio que lo determina el sol, que dice que hay un día, luego otro, y naturalmente se puede ver, ¿sí? Ahora, Kairos, que fácilmente lo decimos como, es el tiempo de Dios. Entonces, bueno, pero ¿cómo así que el tiempo de Dios?
y se refiere más a el momento adecuado, el momento justo, decisivo, tiempo de las oportunidades, donde la acción y el contexto se encuentran, ahí está mal escrito. La acción y el contexto se encuentran. Lo que yo hago con el ámbito en el que estoy. Quien yo soy en el Señor, con Él mismo se encuentra esa oportunidad. ¿Cómo así? Ya lo vamos a profundizar y me ayudan. Hay unas frases que traje del documento que me parecieron muy relevantes y bueno, pues las vamos a tener aquí. Una dice, la voluntad de Dios es la manera en que Dios se dispensa en el tiempo. Hace 8 días yo les preguntaba, bueno, ¿quién gobierna tu agenda? ¿Quién gobierna tus días, tus minutos, tu tiempo? Los planes que nosotros hacemos, la manera en cómo este mundo acelerado nos lleva a que a cierta edad ya tenemos que cumplir ciertos metas o propósitos porque ya llevas tanto tiempo casada o bueno, ya tienes tanta edad y no te has casado, ¿cierto? Y eso cómo nos afecta. Pero si estamos en Él, el principal motor de nuestro actuar, de la manera en cómo administramos el tiempo, es la voluntad de Dios. Miren lo que dice, es la manera en que Dios se dispensa en el tiempo. O sea, como que se da a conocer o se muestra en el tiempo, cuando encuentra a una persona que hace su voluntad. Las oportunidades de Dios pertenecen a aquellos que van comprendiendo el tiempo de Dios, que es, sea hecha tu voluntad. La luz de Dios en nuestra vida es la que determina nuestros movimientos. Si estamos enlazados con esa voluntad, lo podemos enlazar con lo que veníamos hablando de esa luz que nosotros expresamos a través de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros hacemos, nuestros movimientos, nuestra vida, está determinada por esa medida de luz. Entonces, les venía diciendo, bueno, en este mundo acelerado, en que estamos contra reloj, y si tú quieres lograr todas tus metas, tienes que controlar hasta el último minuto de tu vida, encontré estas frases acá, que dice, el mundo lo va a cambiar rápidamente una generación de personas que no han planificado lo que Dios se ha reservado por derecho. Miren lo que dice, que no han planificado lo que Dios se ha reservado con derecho. Dios no le ha dado, si quieren profundizar en algo, me pueden interrumpir, listo. Dios no le ha dado al ser humano saber cómo lo va a hacer. Lo único que Dios ha revelado es que el Hijo de Dios tiene que ser una persona obediente a su voluntad. Eso significa que nuestra agenda debe romperse si es necesario. Tremendo, ¿no? Todo eso está en el documento, bueno, lo pueden buscar. Dios no nos dice todo en nuestra vida porque no tenemos la estructura psicológica ni física para sostenerlo. Y aquí me quiero detener, porque bueno, vamos a enlazar el tema del movimiento con esto. Muchas veces estamos esperando, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, ajá, ¿y qué es la voluntad de Dios? Y queremos que exactamente el Señor nos diga, bueno, esto, luego esto, y el plan es este. Y con lo que encontré ahí, y realmente como vemos cómo funciona en su diseño, el Señor simplemente nos pide en el hoy hacer su voluntad, o sea, darlo a conocer. Conocerlo y darlo a conocer, ¿cierto? Ser ese canal de expresión de esa luz que hemos venido hablando. Y muchas veces estamos esperando que Él nos diga en la manera en que nosotros queremos que nos hable. O exactamente, no sé, en nuestra estructura humana, física o tantas cosas que tal vez nosotros tenemos en nuestra cabeza y nos quedamos esperando para hacer. O simplemente sí que el Señor verá, no hacemos absolutamente nada, no hay como un movimiento. ¿Sí? También por esa
esa fe realmente que no activamos, que no se activa en nosotros, porque realmente miren como dice ahí, o sea, Él no nos va a decir todo, Él no nos va a mostrar todo, y mucho menos individualmente, hablando como a cada uno. También en ese descubrimiento de su voluntad puntual, ¿cierto? Más bien como de su plan, porque el propósito es el mismo para todos, ¿cierto? Pero de su plan con cada uno está en ese conocimiento diario, ¿cierto? En esa experiencia diaria con Él. Entonces creo que esto, por lo menos a mí, me libera un montón, porque no es como esa voracidad de quererlo saber todo, o de tener esa convicción, seguridad, como nosotros queremos, sino de verdad activar esa medida de fe que Él ya nos entregó, eso que ya sabemos de Él. Ayer que estábamos conversando del tema, muchas veces tenemos más preguntas para el Señor que nosotros afirmarnos en las respuestas y en la confianza que ya tenemos en Él. Y es muy teso porque es como que no es suficiente lo que Él ya nos ha mostrado para seguir caminando en lo que Él quiere que caminemos, para seguir confiados en que somos un canal para expresarlo. Tal vez no está en tu expectativa, pero tienes que hacerlo. No es como en tu mente humana quisieras, pero venga, ya hay una medida de luz que ya expresamos y en esa seguridad todos los días debemos caminar. Sí, yo creo. No. Bueno. Entonces, Dios es sabio en amor, nos mantiene relajados, nos dice cada día que entendamos su voluntad sobre nosotros, que lo alabemos, que lo adoremos, que estemos en comunión, que administremos bien el tiempo, que no nos estresemos paso a paso, día a día. Y hay una porción que no nos va a decir. Eso ya seguro. No nos matemos la cabeza queriendo saberlo todo. Afiancemos nuestra convicción en lo que ya sabemos. Reposo no es un estado del cuerpo, es una persona en la que vivimos y se llama Cristo Jesús. Y volvemos, y eso lo tenemos que repetir muchas veces. Decimos que Él está en nosotros estamos en Él. ¿Qué tan entrenado está eso en nosotros, en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir? Y podemos verlo todo, pero si no lo hemos visto a Él, nos gastamos las horas y nos consumimos el tiempo. Y bueno, aquí, como tratando de hilar todo, en Juan 4, y por eso pues el tema se llama "Y la hora viene y ahora es", ¿cierto? Y ahora es, por ese texto de Juan 4. Porque esa es la historia muy conocida de la mujer samaritana, en la que ese encuentro, sí, como glorioso, entre una persona, para muchos la menos indicada, se encontró con la eternidad en un tiempo específico y de verdad redimió su vida. Y bueno, y ahí vamos a ir ahondando y quiero que aquí me ayuden y participemos todos, porque justamente en el verso 23 o 24 está esa parte que dice, y la hora viene y ahora es, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque, qué pereza. No. Porque sí, nosotros cada vez estamos tratando como de enlazar todo lo que somos, o sea, toda nuestra vida al Señor. Y lo que de verdad es adoración, es toda nuestra vida. Y como nosotros en el tiempo, de verdad, nosotros expresamos
¿A quién adoramos? ¿O quién se nos consume la vida? Esa palabra adoración en el original es proskuneo, que quiere decir como a quien nosotros tenemos veneración, a quien le rendimos pleitesía, a quien nosotros le rendimos sumisión. Esperen, leo exactamente. Sí, sumisión, reverencia, veneración. Y pues cómo más lo podemos expresar sino en el tiempo, en la cotidianidad que nosotros vivimos. Y pasaron un montón de cosas en ese texto para que de verdad ella pudiera tener, el Señor le diera esa revelación, o sea, le mostró su verdad. Vea, estás usted, 5 maridos has tenido, estás aquí sola, y sí, y ella, y sí, ¿y qué? Y sí, y esa es la medida de verdad que a veces nosotros tratamos de evitar delante del Señor de verdad, por muchas cosas tal vez que aún nos pesan, que no llevamos delante de Él como en verdad, en espíritu y en verdad, ¿cierto? ¿Cómo dice el texto? La hora viene y la hora es en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y se puede, bueno, profundizar muchas cosas ahí que de ese texto, pero me impactaba mucho porque en eso se resume nuestra vida, o sea, de verdad nosotros a quién adoramos en el tiempo que habitamos. Y el otro texto está en Romanos 12. Bueno, si me quieren parar, no, de verdad. En Romanos 12, que justamente esta semana, sí, que justamente esta semana Estefa nos habló de ese tema de a través del mensaje de ella, Diego nos habló también de la renovación de la mente, y justamente ese texto también está en el documento, en cómo nosotros, de verdad, cuando hablábamos de rutina, dejamos que el tiempo nos coma y no hay un gobierno sobre el tiempo. ¿Cómo nosotros de verdad podemos llegar a ese gobierno del tiempo? Que al final nosotros sí tenemos una acción ahí, o sea, una intención en eso. Sí, Él gobierna, nosotros tenemos esa necesidad en el espíritu de que esa sumisión a Él se haga realidad, ¿cierto? Pero hay una parte ahí que nos corresponde y es esa intencionalidad de la transformación y de la renovación de nuestra mente y por consiguiente de nuestra vida, o sea, una cosa constante. Y por eso me parece muy potente cuando hemos hablado de la eternidad como el hoy, o sea, la eternidad no como algo que va a pasar, sino como algo que yo vivo hoy, que yo experimento hoy, y que yo hoy tengo que renovarme en algo. Hoy tengo que renovar algo en mi pensamiento, en algo, para que no se me pase mi día en vano. Y creo que es una manera muy como práctica también de nosotros traer a conciencia esa vida que nos habita. En el texto hablaba en una frase de que tenemos que guardar nuestro corazón en la fe. ¿Qué significa eso? O sea, de que nuestra vida esté guardada en eso que ya, por la fe que Él nos regaló, ya sabemos cuál es nuestro destino glorioso, a pesar de cualquier rollo que estemos viviendo. Guardar nuestro corazón en la fe, declarar palabra con nuestra boca, y tiene todo el sentido, porque sí, muy lindo escucharla, pero si yo no me lo estoy recordando, yo no lo estoy recordando no solo en mi pensamiento, sino que yo declaro la palabra, o sea, hablar, eso renueva me da, lo que yo hablo definitivamente refleja lo que yo tengo adentro. Eso refleja lo que de verdad está en mi corazón y en mi mente. Así parezca chiste, así, eso refleja de verdad lo que nosotros tenemos adentro y eso ayuda, invita a que haya esa renovación. Y por último, declarar palabra con nuestra boca, amarnos unos a otros y perdonarnos. Por lo que también hemos venido hablando, definitivamente no es para nosotros solos, siempre requiere de otro
y es para otro, no solo para mí. Y finalmente, entender esa vida, ese tiempo eterno en el hoy, que puede ser algo práctico, como se los estoy como invitando a que lo practiquemos de esa manera, también nos lleva a ese experimentar la redención, que no sé si algunos recuerdan, pero en la primera charla que hablamos de que íbamos a empezar ese tema del tiempo, yo les decía, uno de los anhelos que yo tengo es que todos experimentemos eso, o sea, ¿qué es la redención? Porque yo sé que muchos lo hemos experimentado de alguna manera. Como el Señor en un encuentro, así como tú estabas cantando ahorita, que hay momentos que no deberían terminar, en un encuentro así de verdad en nuestro espíritu y con la verdad de lo que nosotros somos, con Él, esa eternidad se expresa a través de nosotros y podemos de verdad experimentar redención. ¿Qué quiere decir? No importa el pasado, hoy es eternidad. Hoy me conoces más, hoy me ves. Y eso te impulsa para un futuro glorioso. Y sí, nos tenemos que entrenar, y por eso es la invitación, o sea, tenemos que anhelar en el corazón ese sentido de adoración, de no querernos perder en un día, que no se pase mi día sin que yo experimente algo de Él. Eso es como ese sentido de verdad de adorar. Y sí, es verdad, a todos, todo el día no estamos pensando espiritualmente, o sea, también tenemos que, por eso la importancia de la verdad. Esto es lo que soy, esta es mi cotidianidad. En esto la verdad no lo encajo. No sé cómo aquí ver esta circunstancia, lo que sea, laboral, familiar, no la logro ver espiritualmente. Es la verdad, es lo que vivimos. Pero si hay un momento que nosotros podemos experimentar de esa vida espiritual con nuestra vida, eso va a redimir todo. Y es lo que le pasó a esta mujer, o sea, ese encuentro con Él redimió todo lo que ella pudo haber vivido horrible de su vida. Y ella no quería hacer otra cosa más que expresar lo que ella vio, lo que ella expresó, que es verdad en lo que ella creía y que se lo pudo contar a otros. Eso transformó su vida y lo demás. Inclusive, en vez de, listo, ya quedó atrás, capítulo cerrado y no, o sea, en esa redención hasta ya cobra sentido eso que vivió, porque ya tiene un valor más grande esa salvación que recibió. O sea, de todo lo que vivió, tiene un, ¿cómo lo puedo decir? Tiene sentido porque ya tiene, inclusive, por ejemplo, ella, voy a poner un ejemplo, ella hasta pudo comparar qué expresión de satisfacción pudo vivir esa mujer con diferentes hombres, más placentera o más grande que lo que vio en Cristo Jesús. O sea, no tenía punto de comparación. Pero ¿cómo lo iba a saber si no vivió lo que vivió, por ejemplo? Por poner un ejemplo. Y en ese tema de la redención yo creo que sí me pueden ayudar, excelente, porque yo sé que eso es algo y yo le pido al Señor en esta hora que de verdad nosotros busquemos con esa hambre y con esa sed de que experimentemos eso cada vez más claro en nosotros y logremos y encontremos momentos. Si son momentos, un momento en el día está bien. Cada vez va a ser más orgánico y más natural y va a ser más expresión constante, tal vez muchas veces, pero muchas veces no. Pero estamos en esa búsqueda de verlo a Él, porque que esa sea la motivación. ¿Sí me hago entender? Tiene que ser intencional, porque el día a día es muy fácil, es muy cómodo para el alma el dejarse llevar por el... ¿cómo fue? Mejor ese. No, quédate.
nuevamente, para los TikTokers. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso, o sea, la importancia de nosotros entender el concepto de la identificación, ¿sí? Porque está pasando, o sea, en nosotros pasa el ámbito espiritual y el Señor está en ese constante crecimiento en nosotros. O sea, hoy inevitablemente somos una persona diferente a lo que éramos años atrás, pero tiene que ser intencional. O sea, lo que estás diciendo es importante y tiene que ser intencional, y nos tenemos que dar cuenta de que tengo que buscar esos momentos en el día, yo ser intencional, y un momento de oración, un momento de compartir con alguien. Yo se le decía a Jason esta semana que tenemos que buscar más momentos donde estemos orando. Y orando no es solamente sacar el tiempo de, venga, yo me arrodillo, leo un texto y digo el devocional del día. No, sino orar es entender el ámbito espiritual en el que estoy en ese momento. Y tiene que ser intencional. Y lo que tú dices, puede que las primeras veces sea complejo, sea difícil, mientras el alma se acostumbra, ¿sí? O lo gobierna más bien. Y eso tiene que volverse por inercia una actitud o un constante vivir en el espíritu, ¿sí? Porque ese momentico, como tú le dices, ese momento que se une de verdad el cielo y la tierra, puede redimir lo que sucedió atrás, sin importar lo que haya pasado. O sea, estas paredes nosotros las estamos viendo limpiecitas, pero algo pasó allá atrás y ya se hizo una grietica. Y nos damos cuenta de la grieta. O sea, y nos fijamos es en la grieta. Y no resaltamos el resto. O sea, el Señor ha puesto en nosotros su amor, ha puesto su presencia, ha puesto su palabra, ha puesto su espíritu, ha puesto su eternidad en nosotros. Y nosotros nos enfocamos en, ay, no, yo soy la embarrada, yo no soy capaz, no fui hecho para esto. Entonces, ahí es donde nosotros, esa forma espiritual de entendernos, tiene que ser intencional. Y necesitamos los unos de los otros, cuidarnos entre nosotros en ese sentido. Una llamada, mira, ¿qué andas? Oremos, o salgamos, vamos a tomar un café, estemos en la reunión de la fábrica, vamos a la mesa, sentémonos. O sea, eso tiene que ser intencional y tiene que ser buscado entre nosotros para que lleguemos a ese nivel donde el Señor quiere llevarnos, de ese entendimiento espiritual. Siguiente, por favor. En el hoy, que mi día no me pierda la oportunidad de verte, conocerte, adorarte y conectar la eternidad con la tierra. Que ese sea nuestro sentido de urgencia. De verdad, nuestra mayor motivación. Y si no lo es hoy, acérquese en verdad a Él. Que Él va alineando todos esos pensamientos, expectativas, como esas ídolos tal vez que nosotros tengamos superior a Él, a conocerlo a Él. Pero si de verdad lo que anhelamos es eso, empezarlo a buscar, así sea mecánico al principio, así sea, todo eso se va alineando, se va llevando como a identificación y el Señor trae ese gobierno en nosotros. Tenemos muchas... No, eso no. Y vuelvo y lo repito. Y con lo que tú dijiste, vemos más fácil la grieta. Tenemos más preguntas a veces que afianzarnos en la seguridad de lo que Él ya nos entregó, de lo que ya somos en Él. Y eso es lo que de verdad nos potencia, lo que de verdad el Señor usa para que Él sea expresado. Lo demás, por su gracia, es cubierto. Así que voy a volverlo a leer y bueno, con eso termino. Si alguien quiere aportar, súper.
En el hoy, que mi día no me pierda la oportunidad de verte, conocerte, adorarte y conectar la eternidad con la tierra. Que ese sea nuestro sentido de urgencia y de real motivación, todo lo que hacemos. Amén. Que Él propicia los momentos, las circunstancias, las personas. Y nosotros tenemos que ser intencionales en reconocerlo, ¿sí? Ya nos hemos dado cuenta que, o sea, todo esto, muchachos, no va a empezar a suceder porque hoy lo escuchamos, no, ya está sucediendo. La eternidad del Señor ya está sucediendo. Su tiempo en nosotros está sucediendo. Su gloria en nosotros está sucediendo. Ya es la parte intencional nuestra de decir, Señor, yo quiero alinearme con eso, o sea, y yo sé que cada uno de nosotros sabe cuáles son las actitudes, los pensamientos, las palabras, los ámbitos, las personas, las amistades que pueden alejarte de poder entender lo espiritual, ¿sí? Y que nosotros podamos hablar esto todos los días, o sea, muchachos, todos los días una oportunidad bonita de poder acercarnos a Él como Él espera que lo hagamos, como Él espera que lo hagamos. Yo oro de verdad que nosotros tengamos la madurez de no dejar que la culpabilidad, que las inseguridades, que el pasado nuestro pese más que conocerlo a Él. No puede ser posible. Sepa y entienda que la humanidad que tiene no se le va a quitar, porque de eso estamos hechos de humanidad, de eso estamos hechos. Pero eso no puede pesar más que un anhelo de que nosotros podamos de verdad conocerlo a Él realmente. Las tinieblas configuran el ámbito, el ecosistema holístico para que nuestra alma se desajuste a lo espiritual y se ajuste al ámbito para que no escuche correctamente. Y por eso nosotros tenemos que gobernar el alma, ¿sí? Ese es el sentido de gobernar, ese es el sentido de la batalla espiritual que nosotros tenemos, nuestra alma gobernada para poder entender lo espiritual. No sé, muchachos, ¿alguien quiere completar algo? Siento que si sigo hablando creo que la embarro de lo que quedó puesto. Lo que quedó puesto, pero vamos a orar, vamos a orar sobre esto, porque creo que si el Señor nos está respondiendo en la oración de que se abran los ojos de nuestro entendimiento, puedes poner la anterior, por favor, la anterior. Sí. Padre bueno, quiero cada vez, Señor amado, la facilidad de poder entender, de poder ver, de poder ir un poco más allá de lo natural y poder captar, Señor, lo que está sucediendo en nuestra realidad espiritual. Ayúdanos, Señor amado, a poder configurar nuestra vida Cronos con tu tiempo Kairos, que eso que lo aprendamos, Señor amado, a engranar y que no se pierda, Señor, la grandeza y la potencia que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras manos, bendito Dios. Que realmente nos abrace tus horas, tu tiempo, tu verdad, que nos abrace tu amor, Señor, el tuyo, no el que a mí me parece, que nos abrace tu visión para nosotros poder hablar y actuar como debe ser, Señor amado, para nosotros ser conscientes de la manera como nos estás usando, Queremos ser facilitadores del operar de tu obra, Señor, no esperar a de que tú tengas que venir a nosotros y esperar a que cumplamos un ciclo para que nos puedas usar. No, Señor, ayúdanos a ser facilitadores de tu obra. Y el ser facilitadores de tu obra no es hacer un esfuerzo adicional a lo que tú ya hiciste, no. Facilitadores de tu obra es que nuestra vida esté cada vez más alineada y arraigada a ti,
que eso implica morir, estar sepultado, ocultado de todo lo demás, donde no es ser lo que nosotros seamos reconocidos, sino lo que tú eres expresado, Señor, a nosotros. A eso nos llamaste, papá, y que eso lo podamos reconocer en la fe que nos inunda, que nos abraza, y que lo podamos ver entre los que estamos, Señor, teniendo ese vínculo sano, perfecto, los unos con los otros, cuidándonos entre nosotros, Señor. La importancia, Señor, de que yo pueda ver no solamente a mi esposa, verla bien, y que ella también sea interesada en que yo esté bien. Y ahora juntos, Señor, saber que podemos hacer las cosas para que los demás puedan estar bien, puedan tener una luz, un alimento que nos fortalezca, que nos sustente, que nos dé la nutrición espiritual que necesitamos, que nos dé, Señor amado, la sabiduría y la inteligencia que necesitamos. Yo necesito, Señor amado, yo necesito esa vida, y para eso, Señor, quiero velar, orar, acompañar, para que cada uno de los muchachos estén bien en ti, arraigados en ti, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, que presentemos a los hombres perfectos delante de ti, Señor amado. No es echarnos las cargas de los demás, sino es guiarlos hacia tu nombre, Padre, guiarlos a tu verdad y a tu camino, bendito Dios. Gracias por permitirnos esto. Gracias porque esta comodidad que nos permite, Señor, la podamos usar para entender lo que está pasando aquí dentro en nuestro espíritu, y la renovación también de nuestro entendimiento, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén, amén. Chao los TikTokers. Chao los WhatsApperos. Un abracito a todos.